¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de informática forense. Vamos a ver lo que es la evidencia física en el lugar de los hechos o como evidencia informática. Nada más que este tema es bastante extenso. Lo vamos a dividir yo creo que en dos sesiones o dependiendo inclusive hasta tres. Porque pues aquí el análisis o esta cuestión de las evidencias es muy extensa a nivel informático o en cuestión de informática. Hay que seguir protocolos y procesos muy delicados, entonces pues se va a ir haciendo o lo vamos a ir viendo poco a poco para que pues vayan recordando bien o vayan pues viendo la clase a detalle y pues no pierdan ese conocimiento o no lo lean nada más por leerlo o lo escuchen nada más por escucharlo. Vayan aprendiendo bien cómo va el proceso porque vamos a ir viéndolo en partes. ¿Qué es la evidencia física? Son los indicios asociativos que se encuentran en la escena de un crimen y que facilitan información sobre el autor, el modus operandi y la víctima. Algunos ejemplos de evidencias físicas serían huellas dactilares, pisadas, surcos de ruedas, de vehículo. Esto es, por ejemplo, cartuchos o balas. Esto es hablando criminalísticamente y hablando de un lugar de los hechos de un suicidio, un crimen, un accidente, un hecho de tránsito, cosas así. Pero vamos a ver, este es el concepto de evidencia física en general o criminalísticamente hablando. Vamos a ver lo que es la evidencia informática, que es lo que nos interesa. Una evidencia informática es un elemento en bruto que aún no ha pasado por los procesos de identificación, adquisición, preservación y análisis a que debe ser sometida antes de que se convierta en prueba. ¿Qué quiere decir? Que una cosa es la evidencia y otra cosa es la prueba. Por ejemplo, si tú encuentras una memoria USB y todavía no le haces una prueba, simplemente es evidencia. O todavía no haces un estudio, simplemente es una evidencia. Hasta que le haces un estudio o un análisis se puede convertir o no en prueba. Una evidencia informática puede ser un disco duro, una memoria USB, un DVD, un CD-ROM, una página de internet, una conversación mantenida a través de una red social o de un teléfono móvil, un comentario en el muro de Facebook, en Instagram, etcétera. Todos estos elementos, en caso de que pudieran ser utilizados en un juicio, serían evidencias informáticas y no pruebas, simplemente evidencias informáticas. Una vez que estas evidencias han pasado por un proceso de identificación, adquisición, preservación y análisis, se podrán convertir en pruebas y concretamente en archivos recuperados tras haber sido borrados, conexiones no autorizadas de memorias USB y discos duros externos a ordenadores, ficheros informáticos extraídos ilegalmente de un almacén de datos, como una, como una base de datos o un disco duro, bases de datos con información comprometida que fue previamente filtrada de manera ilegal, mensajes, en este caso de texto, enviados o recibidos, mensajes enviados y o recibidos de WhatsApp, Telegram u otras aplicaciones de mensajería instantánea, así como ficheros enviados a través de WhatsApp, Telegram u otras aplicaciones de mensajería, como fotografías, documentos de Word, Excel, PDFs, etcétera. También mensajes enviados y o recibidos a través de una red social como Facebook, Twitter e Instagram, etcétera. Mensajes de audio que se encontraban almacenados en un soporte físico como una grabadora, un teléfono móvil, un DVD, un CD-ROM, etcétera. Así como correos electrónicos enviados y recibidos, ficheros adjuntos a correos electrónicos en Word, Excel, PDF, etcétera, registros de llamadas telefónicas entrantes o salientes, llamadas telefónicas grabadas a través de un teléfono móvil y almacenadas en un fichero de audio en el propio terminal, software informáticos implantados de manera defectuosa, fotografías que se encontraban almacenadas en una cámara fotográfica, un teléfono móvil o un soporte físico,
fotografías publicadas a través de una red social en cierta fecha concreta, eh, metadatos de archivos, fecha de creación, modificación, último acceso, borrado, etcétera. Todas estas pueden ser evidencias informáticas y se pueden convertir precisamente en pruebas informáticas dependiendo del análisis que nosotros realicemos o de la situación que estemos investigando. Como puede, como puede advertirse, las evidencias informáticas constituyen el estadio previo a las pruebas informáticas. Una evidencia informática no es una prueba informática, puesto que no ha sido identificada, adquirida, preservada ni analizada, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. En este caso, el perito informático colegiado es el profesional indicado para relacionar este complejo procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tarea o esta investigación no la va a realizar cualquier perito, cualquier persona. Hay que tener un perito informático colegiado, especialista en estas cuestiones, utilizando para ello sus conocimientos y todo tipo de herramientas forenses de tipo comercial y también de software libre disponibles en el mercado. Existen muchas formas de arruinar una evidencia informática, como por ejemplo borrando accidentalmente la información sensible que contiene, pero la más importante de todas ellas consiste en romper la cadena de custodia. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la cadena de custodia de la prueba garantiza la mismidad de la misma, es decir, que la prueba identificada, adquirida, preservada y analizada es siempre la misma, sin ninguna alteración desde el principio del proceso hasta el final. Eh, la, la conservación de la cadena de custodia de una evidencia informática es tan frágil como señalar que basta con conectar un disco duro o una memoria USB a Windows para que la evidencia se altere de manera irreversible, rompiéndose la cadena de custodia y arruinando la viabilidad del estudio forense en la evidencia y de su presentación como prueba en juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo en el lugar tú encuentras una memoria y la conectas a otra computadora o a otro dispositivo, vas a alterar esa evidencia y ya no te va a poder servir como prueba. ¿Por qué? Porque ya la conectaste a otro servidor, a otro ordenador, y eso pues genera cambios irreversibles que pueden llegar a dañar la información que tenías en esa memoria o en ese disco duro. Es por eso muy importante que todo eso sea analizado por un perito informático colegiado. Es importante, por tanto, evitar encargar a peritos informáticos no colegiados el proceso de transformación de una evidencia informática en una prueba informática, puesto que las evidencias informáticas son elementos sensibles y cualquier profesional no calificado puede dar al traste con la evidencia, dañándola de forma irreversible y arruinando el caso. Además, ya existen sentencias que anulan informes periciales informáticos realizados por peritos informáticos sin titulación oficial. Entonces es muy importante que un perito informático colegiado haga este trabajo, porque si lo hace un perito que no esté titulado, que no sea pues profesionalmente formado en cuestión de informática, pues su dictamen no va a servir, se va a echar abajo o inclusive se puede perder el caso, porque la informática es algo muy especial, algo que debe ser tratado minuciosa y especialmente. Vamos ahora, esta es la parte que viene muy extensa, que vamos a ver en varias partes, porque es la recolección, manejo y análisis de la evidencia. Característica del delito informático: antes de comenzar con la investigación criminal, debemos analizar la secuencia típica de un ataque informático o del uso de un medio electrónico, equipo o dispositivo de almacenamiento para la comisión de un delito. Los pasos habituales en la comisión de un delito informático son definir su objetivo, reunir información, procesar esa información, analizar la misma y, ahora sí, finalmente, ejecutar una acción o un ataque. Estos son los pasos habituales
en la comisión de un delito. Por lo tanto, no necesaria y únicamente encontraremos pistas en el dispositivo afectado o utilizado. El ataque ha tenido que reunir la información y bajo el principio de Lockhart ha dejado huellas electrónicas que debemos encontrar. Cada caso es peculiar según el atacante. ¿Qué es el principio de Lockhart? El principio de Lockhart nos dice que el victimario siempre deja una prueba de intercambio o intercambio de evidencias entre él y la víctima. En este caso serían, por ejemplo, entre los dispositivos utilizados del victimario, del atacante a la víctima. Entonces, pues eso es lo que se tiene que investigar. Por supuesto que debemos tomar en cuenta la naturaleza e intelecto del atacante, que puede haber utilizado técnicas antiforenses, en cuyo caso estaríamos frente a un atacante o perpetrador del hecho muy sofisticado, que si bien minimiza la posibilidad de encontrar rastros, también limita en sentido positivo el espectro de posibles atacantes, dado el conocimiento y las técnicas utilizadas. Protección de la escena del crimen para evitar la contaminación del lugar y poder documentar la condición original del escenario. Todo el personal que interviene debe hacer el máximo esfuerzo para mantener asegurada y protegida dicha escena o dicho lugar. El aseguramiento requiere conservar en forma original el espacio físico donde aconteció el hecho con la finalidad de evitar cualquier alteración, manipulación, contaminación, destrucción, pérdida o sustracción de los elementos, rastros o indicios que en el lugar se localicen. La protección inicial de la escena del crimen implica mantener de inmediato la intangibilidad del espacio físico en el que pudieran hallarse elementos, rastros o indicios vinculados con el suceso. Si en una escena física se produce con el acordonamiento del lugar, en casos de escenas que comprendan ordenadores o dispositivos eléctricos, se debe tomar en cuenta que estos pueden estar conectados a redes, por lo tanto, se aislará de la forma más eficiente y así evitar cualquier tipo de contaminación. Consideremos, por ejemplo, una oficina, probablemente un puesto de trabajo puede contener algunos o todos los dispositivos siguientes: un ordenador de sobremesa o móvil, o sea, una computadora o laptop, teléfono móvil, agenda electrónica, memorias flash, discos compactos, ya sea CD o DVD, impresora, teléfono o fax que puede tener memoria de grabación, así como dispositivos USB de diferentes tipos. Tales son estos dispositivos que pueden llegar a manejar y almacenar información variada y valiosa para el caso de investigación. Por tal motivo es muy importante ser metódico en todos los procedimientos a realizar, comenzando con un buen acordonamiento de la escena y de esta manera asegurando los dispositivos que posteriormente van a ser analizados. En caso de las computadoras, si en la pantalla se ve algo que podría perderse y si ésta se apaga, es recomendable redactar un acta donde se exponga y se describa todo lo que se muestra en dicha pantalla. De la misma manera, documentarlo por medio de fotografía y video para que de esta manera quede constancia de lo que se está realizando. Una de las mejores maneras de aislar la escena electrónica del hecho es quitar la alimentación de forma inmediata. En caso de ordenadores personales, se quitará la energía eléctrica sin apagar vía sistema operativo. En caso de un ordenador portátil, se apagará quitando la batería o en su defecto por el botón de energía. Se debe tomar en cuenta que lo que se lleva a perder es poco comparado con la protección que se logrará. La escena del delito informática o informático es idéntica a la física de los cuidados requeridos. No se deben utilizar, encender o apagar los dispositivos dado que estaría contaminando las evidencias. Tenga en cuenta que con el solo hecho de conectar una memoria USB
modifica la escena del delito introduciendo elementos ajenos de del, al hecho de investigación. Pues hasta aquí eh, esta parte de lo que es la recolección, manejo y análisis de la evidencia. Esta parte es la que yo les menciono que es algo extensa, que la vamos a ir viendo en la próxima sesión también. Y son pues datos muy importantes de cómo se debe trabajar el lugar. Entonces, pues espero que les sirva, espero que se les esté haciendo interesante y pues posteriormente vamos a ver cómo se trabaja toda esta evidencia informática que posteriormente puede llegar a ser prueba informática o que inclusive se puede echar a perder si no sabemos cómo utilizar o cómo manejar estas evidencias informáticas. Hasta aquí la clase de esta sesión de esta semana. Nos vemos la siguiente. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Saludos a todos.